vamos sin temor. Adelante, canta ya su rey, la victoria es cierta con el rey. Amén. Amén, hermano. Vamos a la palabra del Señor. Le invito a que se ponga de pie y vamos al capítulo 10 de Juan. Estamos, teoría, terminando este capítulo. Le decía, estamos estudiando esta carta, hermanos, y Juan trata de hacernos ver que Jesús es Dios. Quizás usted me dirá, pastor, pero eso yo ya lo sé. Sí, hermano, pero le voy a explicar algo que le dije el día miércoles. Si para usted Jesús es Dios, ¿por qué muchas personas lo abandonan e incluso usted lo abandona, hermano? Mire, de repente, ¿usted cree que Él es Dios? Sí, pero tanto cree que es Dios que al final termina usted no creyendo en Él. Vea cuánta gente está, hermano, óigame, gente que usted ha oído un día profesar el Evangelio, los termina oyendo, diciendo cosas terribles del Evangelio, hermano. Tanto que creen o dicen que creen, que terminan diciendo, no, la verdad es que Jesús no es Dios. Y eso es algo que usted lo va a ver ahora, lo va a ver en estos días, personas profesando otro tipo de cosas. Yo digo, qué terrible, hermano. Entonces, cuando usted cree que Jesús es Dios, hermano, Él es Dios. Y no es una cuestión que lo voy a creer mientras tal cosa funcione o mientras... No, hermano, Él es Dios y es Dios para siempre. Eso dice la palabra. Entonces, leemos ahora capítulo 10, versículo 30, 31 hasta el 35. Amén. Juan 10, 30 hasta el 35. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito, si amó dioses a aquellos quienes... La escritura no puede ser quebrantada. Oremos, Padre, gracias por este privilegio que tú, Señor, me das, me permites de poder, Señor, estar acá parado para hablar de tu palabra. Solo pido, Señor, que me permita, Señor, poder transmitir este mensaje al corazón de mis hermanos. Pido, Padre, que hables a sus corazones, que sea tu Espíritu Santo dándoles luz y entendimiento. Señor, revélanos cada palabra, Señor, de tu palabra escrita, que nuestros corazones sean sensibles al mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por todo. Bendice a los que están en casa, Señor, a través del internet. Habla sus vidas, motívales, Señor, a que te busquen. Señor, oramos para que cada día tu Espíritu Santo, Señor, pueda sostenernos, pueda darnos entendimiento, pueda darnos luz, pueda darnos claridad. Señor, permítenos ser luz, Padre, en medio de las tinieblas. Edifícanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, adelante. Si me le quito un poquito hay como un zumbido, no sé si... Ok. Bueno, hermanos, también informarles que ya nos vino el aparatito nuevo. Estamos tratando si oye diferente, hermano, está más claro. Estamos tratando de sistemar bien el sonido, ¿verdad? Así que de repente oír algún ruidito, no le haga caso, hermano. Ok, hermano, estábamos en la parte de Juan cuando Jesús dice que se encontraba en una fiesta y les decía y les dije que la fiesta era la fiesta de la dedicación. Esta fiesta se conoce como el Hanukkah. ¿Qué era el Hanukkah, hermano? Creo que no les terminé de explicar el miércoles pasado. El Hanukkah era una fiesta en donde hubo un emperador, un emperador sirio, el cual, hermanos, tomó Israel, tomó Jerusalén y les explicaba que él
¿cómo se llama? Contaminó el templo, lo profanó. ¿Cómo lo profanó, hermanos? Él metió una cerdo fémina, lo metió y lo sacrificó en el templo. Obligaba a los sacerdotes a hacerle sacrificios a Zeus, obligaba, hermanos, que comieran cerdo, algo que para los judíos, por orden de Dios, es algo que no se debe de hacer, contamina. Entonces, este militar hizo esto con el templo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Se levantó un grupo de hombres, creó, le dije, una guerrilla. ¿Quién era ese hombre, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Le dije los macabeos. Ok, los macabeos era un grupo, había un sacerdote, el papá, hijos. Entonces ellos crean un grupo y pelean con este militar, lo expulsan, lo sacan. Entonces, pero durante ese periodo, hermanos, en el Hanukkah, les habían prohibido, querían desaparecer la lengua, querían desaparecer todo lo que se dedicaba a Dios, lo referente a Dios. Entonces los judíos que hicieron una especie de trompitos y en cada lado del trompito había una letra judía, o sea, el alfabeto, y los niños les enseñaban el lenguaje. En teoría, hermano, ellos estaban jugando, pero en sí estaban aprendiendo el alfabeto para no olvidar lo que era su letra, su escritura. Este emperador quería hacer desaparecer todo esto, hermano. Más ellos se buscaron una manera de cómo hacerlo. Entonces, hasta el día de hoy, esta fiesta se celebra, se conoce como Hanukkah, y Jesús estaba en esa fiesta. A la par de esa fiesta, les expliqué, habían luces, habían velas, era todo un espectáculo. Entonces Jesús está ahí en ese espacio, en esa celebración, cuando Él habla, el reclamo era, hermano, porque había sanado un ciego. Y llegamos al 32, donde Jesús vuelve a decir, el Padre y yo somos uno. Hermanos, vea la insistencia de Juan de decir, el Padre y yo somos uno, el Padre y yo somos uno. Hermano, usted lee y ve esto, hermano, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy se conocen grupos religiosos que dicen que Jesús es una cosa y Dios es otra cosa. Y usted va a decir, compruébemelo. Hermano, solamente dígale al Señor, abre mi entendimiento para entender esto. Mire, hay personas que dicen, compruébeme la Trinidad. Usted puede, hermanos, fíjese que yo le dije un día a alguien, el sol, está el sol esfera, ¿verdad? Está el sol luz y está el sol calor. Y los tres forman un huevo, hermano. Cascarón, la clara, el núcleo. Es un huevo. Y de repente usted hay un poco de clara, ¿qué dice? ¡Ay, aquí hay huevo! No, hermano, yo clara de huevo, ¿verdad? Entonces, le doy estos ejemplos humanos, pero vea, en el sentido, la Biblia dice, Dios se hizo hombre. Jesús es la manifestación visible de Dios. Porque a Dios, el hombre no lo puede ver, porque no hay hombre que vea a Dios y viva, porque Dios es santo, la santidad de Él es tanto así, hermano, que nos mata. Es como que usted tome demasiada vitamina, o sea, Dios es mejor que todo esto, pero usted de repente, hermano, se toma mucha vitamina, usted se va a morir de tanta vitamina. ¿Sabía esto? Usted come mucho, hermano, mire, a muchos los está matando la comida, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Entonces, lo que yo le quiero decir es esto, hermano, de que Dios es tan perfecto que el hombre no lo puede ver. Pero acá, hermano, Jesús se hizo carne y esa manifestación de Dios es la que nosotros hemos visto, es la que usted puede ver, es la que usted hoy, usted y yo, podemos glorificar lo que Él hizo en la tierra. Hermano, hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, los fariseos, los escribas, todos estos, hermanos, hicieron la parte de Satanás, tratando de cubrir o tratando, hermanos, de opacar la verdad de la palabra de Dios. Si usted se fija, hasta el día de hoy, en nuestros días, siempre va a encontrar algo o alguien tratando de opacarle la verdad de la palabra de Dios.
Hermano, usted va a hallar oposición por todos lados. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo que menos quiere es que usted conozca la verdad. Mire, yo siempre le digo, póngase a leer la Biblia, hermano. Yo no sé si usted tiene lucha con esto, hermano, con la lectura bíblica. Usted trata de leer la Biblia, usted se duerme. ¿O no, hermano? Solo a mí me pasa eso. Usted quiere leer la Biblia, empieza, ¿verdad? Bien bonito y de repente pareciera que los ojitos se van cerrando. Esa es una lucha, hermano. Entonces ahora, hermano, la tecnología nos ha proveído algo que se llama audio. Entonces existen las audiobiblias. Trate de oírla, a ver cuánto tiempo le dure el oído oyendo las audiobiblias, hermano. ¿Verdad que no pasa mucho tiempo? Yo sé que lo cambia, ya me aburrí. Vea al punto. Entonces, ¿por qué esto? Porque la carne no quiere, porque nuestra carne mejor quiere oír otras cosas. Quiere oír música, quiere oír noticias, quiere oír otra cosa, menos palabra de Dios. Entonces, los fariseos, hermanos, querían aplacar la verdad, querían cubrir la verdad. Y viene en el 31, le dice... Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas ustedes me van a apedrear? Vea esto, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿El Señor habrá hecho buenas obras por usted y para usted? Usted va a decir, sí, amén. Pero le voy a explicar por cuál de todas esas buenas obras usted abandona la casa de Dios, hermano. Vea esto, no sé si me lo logra captar, porque acá, hermano, Jesús le está diciendo, he sanado enfermos, he hecho aquí, hermano, él explica, he hecho muchas buenas obras. ¿Por cuál de todas estas buenas obras ustedes me van a apedrear? Ahora yo le hago la pregunta a usted, hermano, ¿cuántas cosas buenas ha hecho Dios con usted? Ha hecho muchas, pero ¿por cuál de todas esas cosas usted de repente dice, me voy de la iglesia, o dejo esto, o dejo aquello, o abandono la casa de Dios? La pregunta es, ¿por qué? Hermano, ¿qué le mueve a usted a dejar las cosas de Dios? Entonces, cuando le digo esto, hermano, es siempre la mentira de Satanás tratándole de confundir de que Dios no ha hecho nada por usted. Hermano, si usted está en la iglesia y usted siente, cree, piensa que Dios no ha hecho nada por usted, le voy a decir algo, usted necesita nacer de nuevo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Yo siempre le digo, hermano, y usted quizá yo no sé si me lo entiende, pero el estar sentadito acá, hermano, wow, es una gran obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted probablemente tendría que estar a saber a dónde, en una tumba, en una cárcel, en un hospital, y Dios no le plació. ¿Sabe qué hizo? Lo tiene en su casa sentado acá adorándole, y usted pensando, qué aburrido, hermano. Óigame, Dios ha hecho tantas obras. Entonces Jesús le dice, he hecho tantas obras buenas, ¿por cuáles tú me quieres apedrear? ¿Por cuál cosa yo te estoy ofendiendo? ¿Con qué cosa Dios lo está ofendiendo a usted, hermano? Mire, de repente los pastores decimos algo y la gente se siente ofendida. Por lo general, procuro, en mi caso, que lo que se dice sea de la Biblia. Está bien si a mí se me ocurre y saco algo que no esté en la Biblia y se lo digo y lo ofendo. Pero hermano, si la Biblia le ofende, ¿a quién le tiene que reclamar? A Dios, ¿verdad? Reclámele a Él. Reclámele a Dios, no al pastor. Entonces, vean lo que está diciendo entonces el 33. Sí, hermano. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces... Guau, hermano. Pasaron tantas cosas y ellos no terminaban de darse cuenta quién era Jesús. El ciego se los dijo, ¿cómo un hombre pecador puede abrir los ojos? ¿Cómo un hombre pecador puede ser oído por Dios? Dice. Y ellos le dijeron, los fariseos le dijeron al ciego, tú, ¿cómo nos vas a venir a dar clase a nosotros? Nosotros sabemos más que tú. Entonces, hermano, ellos querían apedrear a Jesús. Óigame, ¿por qué? Por la blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia, hermano? ¿Decir que Él era Dios? Le pregunto, hermano, ¿cuál es la blasfemia o cuáles son los errores que comete Dios para con usted, mi amado hermano?
Óigame, si Dios es Dios, ¿por qué lo abandonamos? Si Dios es Dios o Jesús es Dios, ¿por qué no creemos en la obra de Él? Si Jesús es Dios, ¿por qué usted, hermano, está en la iglesia pensando que quizás Él no lo ama? Si Jesús es Dios, ¿por qué no le entregamos nuestro corazón como debe de ser? Hermano, el tiempo le pertenece a Dios, su vida le pertenece a Dios. Y usted va a decir, amén, pastor, pero al culto no voy. Su juventud, ¿a quién le pertenece, hermano? Oiga bien, le pertenece a Dios. Sus fuerzas, ¿a quién le pertenece? La belleza, la fuerza, la riqueza. Hermano, todo le pertenece a Dios. Pero nosotros lo limitamos y le damos, Señor, te voy a dar 2 horas de mi tiempo. Wow, hermano, Dios le puede quitar todo lo que Él en tiempo usted tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Jesús es Dios. Entonces Jesús les dice, ¿por qué cosas me van a pedir? Le dicen, por blasfemo. Porque tú estás diciendo que eres Dios. Entonces vea lo que dice el 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿A qué se refiere esto? Vaya al Salmo 82 y vea lo que dice Salmo 82 del 1. Vamos a leer hasta el 6. Dios está en la reunión de ¿quién, hermanos? De los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas? Defender ¿a quién? Al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librar al afligido. No sabéis, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Vea esto, hermano. Fíjense que en el vocablo judío, hermano, esa palabra dioses, óigame, se refiere a un término Elohim. Y cuando dice dioses, hermano, se está refiriendo que los jueces, a los jueces se les fue dado autoridad para juzgar. Entonces, cuando dice dioses, cuando usted hace las cosas así correctamente, está diciendo que usted se comporta como un Dios, pero no un Dios como Dios soberano, sino que como una persona con rectitud. Esa palabra dioses se le daba a los militares, a los generales, porque ellos tenían autoridad, porque ellos tenían capacidad. Se le daba a los jueces, se le daba a los líderes, se le daba a personas que tenían autoridad, esa palabra dioses. Entonces, los fariseos en este momento, oiga, a ellos se les consideraba como dioses. Y viene Jesús, dice, yo y mi Padre uno somos. Y él dijo, yo soy hijo de Dios. Y lo querían apedrear. Entonces la pregunta de Jesús es, ¿por qué ustedes me quieren apedrear por esto que dije que soy Dios? ¿Y no acaso yo he dicho que ustedes son dioses? Dice. Y fíjese, hermano, de que muchas veces usted y yo caemos en la confusión en la que usted dice, esto no es de Dios. Le voy a hacer la pregunta, ¿qué es de Dios para usted, hermano? ¿Es solo lo que usted hace o dice? ¿Solo lo que usted piensa y cree que es de Dios, hermano? Porque muchas veces usted dice, no, esto no es de Dios. Y es lo que ellos estaban haciendo, desaprobando a Jesús, diciendo, Jesús, tú no puedes ser parte de esto. Hermanos, usted y yo no decidimos quién es hijo de Dios. Lo decide Dios mismo a través de Jesús. Entonces, ¿por qué el problema y el pleito muchas veces dentro de las iglesias? Porque hay hermanos que se ven rechazados por los mismos hermanos. Esto es lo que está tratando de Jesús de hacernos ver. Jesús, oiga, rechazado por los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no hacía lo que ellos decían que tendría que hacer. Para nosotros como cristianos muchas veces lo que un hermano está haciendo es pecado. Alguien dijo algo, me gustó.
El problema es que el hermano no peca igual que usted, peca diferente a usted, hermano. El hermano peca diferente, al hermano se le ve el pecado, a usted no se le ve el pecado porque está bien cubierto. Pero de igual manera pecamos y esto nos lleva a considerar, no, es que este hermano no es, no, lo que el hermano está haciendo no es. Mire, de repente los pastores discriminamos o devaluamos o desacreditamos quizás alguna iglesia solo porque es diferente a nosotros. Mire, de repente dicen, no, pero es que los del Taber no danzan, no hacen esto, no hacen aquí. Y nosotros, no, pero es que aquellos tiemblan, caen, hablan en lengua. Oiga, hermano, ¿usted ha entendido qué es lo que Dios quiere de usted, hermano? ¿Usted ha entendido lo que Dios pide de usted? Óigame, Dios no está pidiendo dinero, no está, hermano, dice que Él quiere un corazón contrito y humillado. Él quiere un corazón dispuesto para Él. Y este es el problema. Muchos de nosotros no estamos dispuestos para Dios. Y le damos a Dios lo que nosotros queremos, el tiempo que queremos. Le damos parte de nuestros pensamientos. Y le voy a decir algo. Dios no tiene control de nuestros pensamientos. No porque Él no pueda, porque usted no lo deja que Él tenga control de sus pensamientos. Porque usted sigue pensando como quiere pensar y piensa mal de quien usted quiere pensar mal. Y habla mal de quien usted quiere hablar mal. ¿Se ha fijado en esto? Y aún así, hermanos, decimos, este hermano no es hermano. Este hermano es primo. Jesús está diciendo, hey, en la reunión de los justos, en la reunión de los dioses, ahí estoy yo, dice, Él está en medio de aquellos que hacen las cosas correctamente. Mire, cuando usted tiene empleados, hermano, y les paga correctamente. Yo le digo, ¿usted cree que Dios no avala eso? Cuando usted a sus hijos los trata como debe tratarlos correctamente, cuando usted a su esposo o a su esposa le trata correctamente, cuando en la iglesia hacemos las cosas como Dios quiere, ¿será que Dios no avala lo bueno que usted hace? Sí lo avala, hermano, pero no se trata, hagamos solo cosas buenas, no, hermano, a través del corazón. Entonces, dice acá en el 2, dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Dice, ¿hasta cuándo si yo te di a ti la facultad de hacer las cosas bien, hasta cuándo tú las vas a seguir haciendo mal? ¿Ha hecho cuenta de cuántas cosas hace mal usted y cuántas cosas hace bien? De las que se ven y de las que no se ven, hermano. ¿Hasta cuándo usted va a juzgar mal? Y dice, y aceptaréis, dice, ¿qué cosa, hermano? Estoy en el 82. Vamos al 1. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. D minúscula. En medio de los dioses juzga. El 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis? El 3. Defended ¿a quién? Al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Dice, te doy la facultad para que hagas las cosas. Defender. Hermano, ¿a cuántos débiles defiende usted? O se para en ellos. Eso, oiga, este es el evangelio que Dios nos ha dado, la capacidad de hacer las cosas en orden. Pasa, hermano, el que sigue, el 5. El 4, ahí está. Librad, dice, al afligido y al necesitado. Librarlo de la mano de ¿quién, hermano? Vea esto, hasta esto Dios lo aprueba y lo avala. Siga el 5. El 6. Ahí deténgase, hermano. Ahora le pregunto, ¿es usted Dios o no es usted Dios? Y ahí aparece, hermano, una doctrina de una organización que le dice, usted es Dios también. Hermano, no es que le está diciendo que usted es Dios, le está diciendo usted tiene la capacidad de hacer las cosas bien, como Dios hace las cosas o como Dios le da de hacerlas bien. Porque Él está diciendo solo Dios hace las cosas bien. Regrese a Juan. Entonces en Juan encontramos, ahí en el 31 dice, ¿por qué de las cosas ustedes me van a apedrear?
y le dicen, por blasfemo te vamos a apedrear. Entonces, ¿por qué por blasfemo? Porque tú dices que eres Dios. Pero vea de un solo el 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis. 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis. Entonces, ¿cuál era la finalidad, hermano? La finalidad era de que usted creyera en Dios, creyera en el poder de Dios a través de Jesucristo. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio, hermano? Que usted crea en Dios. Óigame, los milagros fueron producto o fueron producidos porque a través de esto la gente creía en Dios. Hermano, yo le pregunto, ¿qué difícil es creer en Dios? Usted va a decir, no es difícil. Vaya al mundo y pregúntele a la gente si cree en Dios. ¿Sabe que la mayoría dicen que no cree? La mayoría de jóvenes en la escuela dicen que no creen en Dios, hermano. Y digo, los muchachos en la escuela dicen que no creen en Dios. La pregunta es, ¿por qué? Porque Dios no existe, por esto, por aquello. Ahora voy otra vez a la iglesia. Hermano, ¿usted cree que Jesús es Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios, hermano? Entonces, ¿cuál es su producto de creer en Dios? ¿Cuál debe ser su acción? ¿Cuál debe ser su reacción? ¿Cuál debe ser su evangelio? ¿Cómo debe ser su evangelio? ¿Cuál debe ser, hermanos, el propósito y la finalidad de buscar a Dios, de venir a la iglesia y adorarle a Él? Hermano, saber que Él nos transforma todos los días. Nuestros corazones van siendo transformados. El hombre en el Edén, dice la palabra, cuando Adán y Eva pecaron, dice que el hombre, hermano, adquirió una naturaleza pecaminosa. Y desde ahí, hermano, hasta nuestros días, el hombre necesita ser restaurado todos los días a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no nos restaura a través de Jesús, entonces, hermano, nuestra alma sigue perdida. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiso hacer Jesús, hermano? Salvar nuestras almas. Siga leyendo. 39. Procuraron otra vez, ¿qué dice, hermano? Prenderle, pero él, ¿qué hizo? ¿Usted cree que se escapó porque tenía miedo, hermano? No, se escapó porque no era el tiempo. Porque todo tiene un tiempo, las cosas tienen un tiempo. Y esto me acuerdo que ya lo hablamos. No era el tiempo de que Jesús muriera. No era el momento. Ellos, te queremos matar. ¿Sabe por qué, hermano? Y esto lo decíamos al inicio de Juan. Óigame, ellos habían ido a una fiesta solemne y buscaban a Jesús, dice, para matarlo. Qué cristianos, ¿verdad? Usted viene al culto, pero está viendo que no esté quién, hermano. La que nos cae mal, la que me cae mal, la que habló de mí, los que hablan de mí. Entonces, hermano, oiga, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa al evangelio? ¿Qué le pasa a los cristianos cuando de repente, hermano, hacemos cosas equivocadas? Dice, Jesús se le escapa, se va de ellos. Vea lo que dice el 40. 41. Y muchos venían a él y decían, y muchos creyeron en él. Jesús se va, se desaparece por un tiempo. Se calcula que fueron 3, 4 meses que Jesús se desaparece. Hermanos, porque estaban en la época les explicaba, Hanukkah era en la época de diciembre para nosotros. Y aparece, hermano, más adelante cuando se celebra la Pascua. Pero dice que se va a los lugares donde Juan andaba bautizando. Y dice, Juan no hizo milagros, pero lo que Juan dijo acerca de Jesús es verdad. Yo le voy a explicar algo, hermano. Muchas veces los pastores probablemente no hagan milagros, pero si el pastor le está predicando palabra de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, sepa que lo que se dice de Jesús es verdad, mi amado hermano. Sepa que si se dice que Él tiene poder para transformar nuestras vidas, transformar su familia, transformar a sus hijos. ¿Sabe cuál es el problema? Somos nosotros
que no terminamos de creer en ese poder de Jesús. Y estamos pensando y dudando, ¿será que Dios lo puede hacer? Mire, hermano, muchas veces el capítulo que sigue es una sanidad, es una resurrección. Y muchas veces, hermano, las personas dicen, ¿por qué Dios no lo hace ahora, en estos días? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué el Señor no resucita muertos ahora y antes lo hacía? ¿Será que Dios dejó de hacer, ya no es Dios? ¿Perdió su poder? ¿O será que el Dios de ahora no es el mismo de aquella época? Hermano, ¿necesita usted ver un muerto que se levante de la tumba para creer en Dios? A esta altura en nuestro día ya no. En la época de Jesús se necesitaba porque había tanta religiosidad que la misma religiosidad no hacía o no dejaba que creyeran en Jesucristo como Dios. Imagínense, hermano, que hay una parte de la historia que dice que procuraron matar a ¿cómo se llama? Lázaro. Porque Lázaro era testimonio del poder de Dios y Jesús lo había resucitado, y entonces hay que desaparecer a Lázaro, porque si Lázaro está vivo, óigame, nos va a botar la venta. Vea el punto, hermano, que muchas veces lo que estamos defendiendo es religión, no estamos defendiendo el poder de Dios ni la manifestación de Dios, sino que estamos defendiendo lo mal en lo que vamos a quedar si este hermano se ve mejor que nosotros. Hermano, ellos aquí dicen que se incomodaron por la resurrección de Lázaro, lo cuestionan y dicen, ¿y esto qué es? Yo le digo, hermano, usted y yo estamos en la iglesia, venimos al evangelio, ¿qué me tiene que incomodar acá? Yo siempre digo, ¿será que es una competencia esto, hermano, en donde alguno de ustedes debe de ser mejor que otro hermano? Y hermano, yo le digo, qué feo que dentro de nuestras iglesias se dé competencia, donde pareciera que yo tengo que ser mejor que aquel servidor, que el otro servidor, que este ministerio, que el otro. Hermano, dice la palabra que somos uno en Jesús. Somos uno en Jesús, y el hermano que está al lado suyo probablemente tiene algo mejor que usted, pero esto no le tiene que doler a usted. Mire, de repente hay un predicador mejor que otro predicador. Y mire, entre predicadores poniéndose la pata, hermano. Imagínese Jesús acá. Ellos querían desarmar toda la verdad de la palabra de Dios, deteniendo a Jesús. Ellos querían detener todo esto, hermano. Oiga, no se oponga a Dios, porque cuando usted y yo nos oponemos a Dios, oiga, las cosas nos van a ir mal a nosotros. Cuando usted se opone a la verdad de la palabra de Dios, esto le va a causar daño a usted. ¿Qué tiene que hacer? Abra su mente a Jesús. Seamos sensibles. Entonces empecemos esto, hermano, porque esto es para el otro miércoles. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿De dónde era, hermano? De Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Vea los detalles de Juan. Dice, fue aquella, ¿se acuerda de esto? De una mujer que llega y enjuaga los pies o lava los pies de Jesús, y dice que abre un perfume y se lo echa, y luego con sus cabellos secos, siga en el 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellos. Un punto, hermano, te voy a decir algo, que Dios lo ame a usted. ¿Usted está consciente que Dios lo ama, hermano? Así, 100% consciente de esto. Que Dios lo ame no indica, hermano, que no le pueda pasar nada malo a usted. ¿Está consciente de esto? Y oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Porque muchas veces creemos que si Dios me ama no me va a pasar. Aunque Dios lo ame a usted, le puede pasar algo malo literal, así terrenal. En este caso dice, Lázaro, tu amigo,
el que amas o al que amas. Mire, hay organizaciones, le digo organizaciones por no decirle iglesias, en donde le dicen que si usted está enfermo es porque usted está en pecado o porque no ofrenda. Aunque muchas veces el pecado, produce enfermedades. Pero no está dicho, hermano, que el hermano está enfermo, el pastor está enfermo. Está en pecado el pastor. No está dicho eso, pero sí le digo que, hermano, Dios lo ama. Y eso que Dios lo ame, usted está expuesto a alguna situación difícil. Por eso acá especifica Juan, dice Lázaro, tu amigo, al que amas. ¿Lo ama el Señor a usted, hermano? Nos ama, hermano. Y Él lo que quisiera es tenernos con Él en su presencia, pero tenemos que pasar un proceso sobre la faz de la tierra. Sus hermanas van y le dicen al que ama, sigamos leyendo, hermano, ya vamos a terminar esto. Le voy a invitar que lo lea en su casa después para que el miércoles lo traigamos fresquito, ¿verdad? Dice, y amaba a Jesús, oiga, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó, ¿cuánto, hermano? 2 días más en el lugar. Mire, mi amigo, cuando alguien le dice que su amigo está enfermo, ¿usted qué hace, verdad? Que corre para donde su amigo. A Jesús le dijeron esto, ¿sabe qué hizo Jesús? Quedémonos 2 días más, esperémonos. Y dice que la enfermedad era para glorificar a Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Mire, como Dios puede hacer algo, como no lo puede hacer. Yo le decía a alguien ahora, muchas veces nosotros oramos y le decimos, Señor, que esto suceda. Y cuando no sucede, usted se siente mal, se siente triste. Le voy a explicar. Si Jesús obedeciera a nuestra oración, entonces, o Dios obedeciera a nuestra oración, entonces Él no es Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no obedece órdenes de ninguno de nosotros. ¿Usted puede entender esto? Por eso, hermano, usted va a decir, yo oré y no pasó nada. Yo fui al culto y no pasó nada. Yo ofrendé y no pasó nada. Por eso cuando le dicen ofrende y Dios lo va a bendecir, piénselo 2 veces. Amén. Yo quiero que usted despierte eso en su mente. Traiga una ofrenda, traiga aquí, ayune. Hermano, eso usted y yo lo tenemos que hacer porque amamos a Jesús. Y probablemente usted puede ayunar, puede ofrendar, puede hacer vigilia, puede venir a 20 cultos. Hay gente que le dice, Señor, te voy a hacer 10 cultos para que tú me respondas. Usted puede hacer 1000 cultos, hermanos, y no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo a Dios no le doblamos el brazo. Más oremos y dígale nada más, Señor, ten misericordia de nosotros. Hay algo de un ciego, me encanta, allá en una alabanza dice que había un ciego en el camino llamado Bartimeo, que cuando oyó pasar a Jesús, ¿qué hizo, hermano? Empezó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, ese no le dijo, te voy a hacer 20 cultos, te voy a dar cuántos dracmas de ofrenda o de diezmo, voy a hacerme apóstol tuyo. ¿Sabe qué? Solo le dijo, ten misericordia de mí. Solo eso dígale, Señor, ten misericordia de mí. Y tu misericordia empezó ¿cuándo? Cuando yo vine a tus pies, cuando alguien habló, me habló a mí de ti. Y me permitiste venir, desde ahí empieza la misericordia de Dios. Y dígale, Señor, que tu misericordia no se detenga. Regálale un aplauso, Señor. Oremos. Padre, gracias por este momento, Señor, en el que podemos meditar en tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor. Abre nuestros entendimientos. Solamente haznos sensibles, Señor, a tu palabra. Haznos sensibles, Señor, a tu palabra. Haznos sensibles, Señor. Padre, muchos decimos que tú eres Dios y nos sentimos defraudados de ti. Te decimos, eres mi Dios, eres nuestro Dios. Y nos sentimos defraudados porque hay cosas que pensamos que tú no nos las has hecho. O vemos que no las has hecho. Y creemos y pensamos que tú no nos amas. Señor, bendice esta iglesia, esta congregación, Señor, bendice a mis hermanos. Muchas veces hay peleas internas, Señor, contigo.
Cuestionamos, Señor, tu autoridad, cuestionamos tu soberanía, cuestionamos tantas cosas. Señor, simplemente nosotros tenemos que rendirnos delante de ti. Simplemente tenemos que rendirnos y decirte, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia del enfermo.